Pues bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este espacio de diálogos municipalistas 2022. Por supuesto, desde el enfoque de municipalismo transformador como reflexión, acción desarrollada por diferentes agentes comunitarios para avanzar en la gestión del territorio y sus recursos asociados, poniendo las vidas en el centro. A día de hoy, cuando el agotamiento de los recursos y el cambio climático son una evidencia casi para cualquiera, ¿no? Y la urgencia de la adaptación y el decrecimiento nos tiene a muchas en una situación casi de coansiedad, nos parecía fundamental dar continuidad a nuestros conversatorios abordando de la mano de diferentes agentes las posibilidades de acción transformadora en relación a tres materias básicas para el sostenimiento de las vidas, como son el agua, la energía y la alimentación. Tres materias que además nos hacen ampliar el fin del territorio sobre el que intervenimos desde la acción municipalista, más allá de los límites formalmente establecidos por la administración local, ¿no? Y nos apela a la solidaridad y cooperación interterritorial. Como dice Francia Márquez, ¿no? Cuando estamos defendiendo el territorio, el río, el medio ambiente, estamos defendiéndolo no para las comunidades afro, indígenas o campesinas o locales, en este caso que diríamos, sino que estamos cuidando de la casa grande para todos. Así que nos parecía que este era uno de los que tenía que abrir, ¿no? También brecha en estos diálogos. Para hablar de esto y poder lanzar unas primeras reflexiones sobre estas materias, que bien pronto se nos quedará cortito el rato que vamos a echar, hoy contamos con tres personas que vienen además desde diferentes ángulos, pero que están desarrollando iniciativas importantísimas y que nos pueden dar luz sobre la capacidad de acción municipalista en este sentido. Tenemos con nosotras, por un lado, a Mario Sánchez Herrero, que viene de ECO, Energía Ciudadana, ESECOP, una cooperativa que está integrada en el Mercado Social de Madrid, que ya tiene 17 años de recorrido y que está conformada por 25 personas comprometidas, ¿no?, con un modelo energético y limpio a desarrollar. Llevan ya más de 150 plantas en las que han invertido unas 3.000 personas, unos 35 millones de euros y lleva construidas más de 500 instalaciones de autoconsumo. Bienvenido, Mario. Bien hallada. Muchas gracias por estar. También está con nosotros María Sánchez, que es concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Ayuntamiento de Valladolid desde 2015, donde es la portavoz municipal de Valladolid Toma la Palabra, una candidatura municipalista. Y, entre otras medidas, es responsable del proceso de remunicipalización del ciclo integral del agua, que ha cumplido recientemente 5 añitos, ¿sí, María? Y también está desarrollando la implantación de una zona de bajas emisiones en el nuevo plan de mejora de calidad del aire y además ha liderado el desarrollo de una estrategia alimentaria municipal que es referente para muchos otros municipios y desde la que están impulsando un montón de acciones diferentes. Bienvenida, María. Gracias, Laura. Encantada de estar aquí. Y por último, pero no menos importante, desde Valencia nos acompaña también Josep Galbadà de la Asociación Perlorta, que es un movimiento social heredero de una primera iniciativa legislativa popular que se hizo por la protección del Horta de Valencia, que quiere ser catalizador de todas las acciones y políticas que ponen en valor ese paisaje, el patrimonio agrícola, hídrico y cultural e histórico asociado, ¿no? Un movimiento que además incide desde diferentes estrategias y acciones en la realidad local para cambiar el estado actual que hay de desprecio hacia la agricultura y a los valores patrimoniales del mundo rural. Benvingut, Josep. Hola, benvingut. Gracias. Pues con esta presentación y estos invitados tan maravillosos vamos a entrar un poquito a conversar. En primer lugar, quería dar paso a Mario para que nos pudiera contar un poquito desde vuestra trayectoria, así en ECO, cuáles creéis que son los retos que tenemos por delante con el tema del nuevo modelo energético, qué tipo de amenazas extractivistas implica o hay detrás y qué capacidad de acción creéis que podemos tener desde lo local. Sí, nada, empiezo por decir que muchas gracias por invitarme a un espacio tan rico y tan importante y tan central desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Yo sí vengo a hablar un poco de energía y lo que sucede es que en 10 minutos hay que ser muy sintético porque podríamos extendernos mucho, pero la energía, la verdad es que más en estos momentos con los conflictos bélicos asociados a la energía que estamos viviendo en directo, digamos que tiene un lugar central. Hasta ahora la máxima preocupación tenía que ver con la crisis climática, ahora nos damos cuenta también de que
la dependencia energética y por consiguiente el descontrol de los precios de los combustibles fósiles nos obligan a transitar rápidamente a un modelo en el que las renovables estén en el centro. Hablaríamos mucho de ahorro y de eficiencia, hablaríamos también de gestión de la demanda, de poner a la gente en el centro, pero insisto en ser necesariamente centrarme en algún aspecto que considero relevante y más con digamos el desafío que enfrentamos en estos momentos, que no es tanto de transitar. Yo creo que ya no está en cuestión la necesidad de transitar lo más rápidamente posible a un modelo en el que los combustibles fósiles, y yo diría también la nuclear, dejen paso a las energías renovables, con las dificultades técnicas que a nadie se le escapan que tiene, tecnologías que son fundamentalmente eléctricas y que son intermitentes, pero efectivamente tienen que ocupar un peso creciente en el modelo energético. Y digo que el desafío se plantea ahora entre apostar por un modelo que sea una mera reproducción del centralizado con combustibles fósiles o nuclear versus un modelo que esté en manos de la gente y que haga que el poder se distribuya y que haga que la energía deje de ser un negocio. Y estamos hablando, como no se os escapa y lo conocéis perfectamente, fundamentalmente de autoconsumo. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé que para el año 2030 se alcance un despliegue de fotovoltaica, por centrarnos en la tecnología con más potencial para ser distribuida y repartido el poder. Digamos, un objetivo de fotovoltaica de 39 gigavatios de potencia. Ahora mismo estamos en el entorno de los 18 gigavatios. Estamos hablando del año 2022. Seguramente acabaremos 2022 con unos 22 gigavatios de potencia y esto es muy importante. Buena parte de lo que se va a montar de paneles va a ser en forma de autoconsumo, es decir, instalaciones no muy grandes que estén encima de los edificios donde se está produciendo el consumo. Y la idea inicial con la que yo quiero llegar es que podríamos alcanzar los objetivos del PNIEC, del Plan Nacional, solamente con autoconsumo. Eso nos ahorraría los campos y los parques fotovoltaicos de enormes dimensiones que están proyectadas, que están autorizadas su instalación por todos los territorios y echando a perder paisajes y echando a perder potenciales de desarrollo económico, de actividades económicas que no van a poder tener lugar tanto agrícolas como turísticas o de otra índole. Por lo tanto, lo primero que tiene que saber todo el mundo es que tenemos una magnífica oportunidad de arrancar de las manos de las grandes empresas eléctricas y muchas grandes empresas energéticas fósiles y también de fondos de inversión que solamente ven el color del dinero, que solamente les interesa la tasa interna de retorno, arrancarles de las manos una actividad económica que puede ser muy lucrativa para ellos, pero que sin embargo no tendría que ser un negocio. Si alcanzamos los objetivos del Plan Nacional solamente con autoconsumo, y ahora lo complementaré con otra idea más, haríamos sin necesidad de cambio normativo alguno, haríamos automáticamente inviable como negocio el que se siguieran construyendo grandes centrales en medio del campo. La única oportunidad que tienen esas grandes centrales, si de verdad vamos hacia adelante con una apuesta decidida por el autoconsumo, que ya os digo que es una apuesta decidida en nuestra organización, que lleva muchas instalaciones de autoconsumo montadas, estamos absolutamente desbordados y desbordadas de solicitudes. Por lo tanto, eso se está dando. Decía que la única oportunidad que tienen los grandes parques fotovoltaicos en medio del campo es que haya interconexiones con Francia, que en estos momentos son ridículas. Y van a serlo hasta 2030, porque en 2027 es cuando vamos a multiplicar por 2 la potencia de conexión con Francia y sigue siendo pequeñísima. Pero tenemos una batalla que dar, y es una batalla política que dar que la gente tiene que tener muy clara, que casi es lo más relevante, lo único que tenemos que conseguir políticamente para evitar ese modelo centralizado, réplica, mimética del modelo actual fósil en manos de grandes compañías energéticas y hacerlo a través del autoconsumo, es conseguir que esta forma jurídica
que no termina de estar traspuesta al ordenamiento español, que es la comunidad energética local, se apruebe ya por fin y definitivamente y se consiga algo que complementa a esta transposición de las directivas europeas para que ya tengan carta de naturaleza y sea un éxito arrollador. La segunda idea, que es que se amplíe la distancia que se le reserva actualmente a lo que se llama autoconsumo compartido de proximidad. El autoconsumo compartido o colectivo de proximidad tiene una limitación de 500 metros y necesitamos que al menos se alcance lo que ya tienen los ordenamientos de Portugal y de Francia, que son los 2 kilómetros. Si conseguimos que haya autoconsumo y, por lo tanto, la gente se esté ahorrando el precio minorista de sus facturas, en vez de montar una instalación que venda en el mercado mayorista a un precio muy inferior, si conseguimos eso, los números van a salir mucho mejor para ese autoconsumo compartido que el que va a salir para las grandes instalaciones que promueven los grandes conglomerados energéticos. Si se consigue hacer pequeñas instalaciones cercanas a las ciudades y a los pueblos, sin ocupar el espacio naturalizado, sino un espacio antropizado, ya digamos en el tránsito hacia la naturaleza desde las ciudades y los pueblos. Y esas instalaciones están en manos de las personas y no están en manos de los grandes fondos de inversión, porque su dimensión, por su propia naturaleza, va a ser infinitamente menor. No va a dar oportunidad de hacer grandes negocios a las grandes compañías energéticas. Con esa combinación de que se apruebe la legislación, se transponga a las directivas de comunidades energéticas locales y se amplíe de 500 a 2 kilómetros o, mejor todavía, a 5 kilómetros, se acaban para siempre la presión que sobre el territorio están ejerciendo los aguilillas de siempre, los negociantes, los de las grandes tasas internas de retorno, lo de pagar sueldos multimillonarios a los primeros ejecutivos. Se acaba el negocio, al menos en el ámbito energético, y dejamos espacio para que las zonas rurales, la España vaciada, siga vacía de paneles solares innecesarios. Otro desafío será la eólica, y la eólica también tiene objetivos ambiciosos, pero desde luego que no se puede permitir ni un solo aerogenerador más en zonas cepa o en zonas que tengan un mayor impacto, porque hay superficie suficiente y zonas no degradadas como para poder colocar esos aerogeneradores. La combinación de ambas cosas, junto al hecho de que las comunidades energéticas locales puedan ser también una herramienta de demanda agregada que sirvan para mantener el equilibrio de la red eléctrica, eso es hacia donde nos tenemos que encaminar. Y eso se va a hacer cuidando a los territorios y cuidando a las comunidades que viven en ellos. Por cerrar así, que me ha parecido como súper centrada la intervención, Mario, ¿crees que desde los ayuntamientos, desde los ayuntamientos y con las vecinas y vecinos, no solamente desde la institución, sino con los movimientos sociales, se están poniendo en marcha o se están queriendo poner en marcha iniciativas de este tipo y por eso está la gente como pendiente, ¿no? O sea, se conoce bien esta opción de las comunidades energéticas locales. Sí, o sea que todas las comunidades energéticas locales, la mayor parte de las que se están montando en estos momentos por todos los territorios, las están promoviendo los ayuntamientos más bien progresistas, que lo que quieren es resolver el problema energético en clave comunitaria. Hay algún abordaje más intervencionista por parte de los ayuntamientos y hay otros abordajes en los que el ayuntamiento es favorecedor, pero no pretende quedarse con el protagonismo. Nosotros, obviamente, preferimos la segunda opción. El ayuntamiento tiene que impulsar que se genere tejido social comprometido con proyectos colectivos, no resolver el problema montando una empresa pública a la que la gente, con el que los vecinos y vecinas tengan una relación clientelar. Pero sea cual sea la modalidad, es mucho mejor esas comunidades energéticas locales, aunque sean con un excesivo protagonismo de los ayuntamientos, que la alternativa, que es que la energía siga estando en manos de las grandes compañías energéticas. Pues muchas gracias por tu intervención, porque creo que nos deja aquí, ¿no?, como pildoritas abiertas de caminos a emprender.
Vamos a dar paso a María, que en tu caso, pese a que abarcas muchos temas que hoy tenemos en la mesa, María, quería consultarte concretamente por uno de los 3 ejes que hemos puesto en el centro también, ¿no? De esto de la defensa del territorio, que es el tema del agua. ¿Podrías contarnos un poquito más sobre el enfoque que tenéis sobre el agua como bien común y qué acción habéis desarrollado en este sentido? Y luego, así como unas pinceladas de claves que crees que serían importantes para el cuidado y la gestión de este bien tan preciado y tan escaso también desde los ayuntamientos. Pues muchas gracias, Laura, y un placer estar aquí. Como decías, ahora oía hablar de las comunidades energéticas, que también las estamos impulsando. Yo creo que es un gran reto para vecinas y para ayuntamientos, y tenemos mucho trabajo por delante. Lo comentaba antes, gracias por la invitación, porque yo creo que es muy interesante y es un placer compartir experiencias y reflexiones en torno a distintos temas que están en la agenda política y que evidentemente serán protagonistas también de aquí a un año, cuando sean las elecciones municipales. Y yo siempre hago esta reflexión, y es que cuando los ayuntamientos defendemos mantener o recuperar la gestión pública, siempre nos encontramos con una misma oposición, que nos dicen que eso es una decisión ideológica. Una crítica, desde mi punto de vista, realmente curiosa, que parece intentar colarnos el bulo de que cabe hacer una política aséptica a la que no guíen las ideas o los principios. Yo creo, y siempre lo digo, que claro que hay un impulso ideológico, una convicción tras la decisión, por ejemplo, de remunicipalizar un servicio como el agua, ya que la convicción es que algunas cuestiones, como el acceso a bienes de primera necesidad, deben quedar fuera de la lógica del mercado, que nadie debería poder hacer negocio a costa de derechos humanos básicos. ¿Eso es ideología? Pues por supuesto, yo siempre digo que sí, pero es una idea que probablemente además suscribirían personas que han votado por opciones muy diversas. Pero no deberíamos por eso conformarnos con una defensa ideológica de lo público. Yo creo que hay que ser capaces de defender también su eficiencia, y el argumento central es sencillo de entender y de explicar a nuestras vecinas. Si una empresa privada ingresa X millones, hay un porcentaje que se reserva para repartir los beneficios. Y es lógico, totalmente lícito, es una empresa, no es una ONG. Pero si una empresa pública ingresa la misma cantidad por el mismo servicio, ese porcentaje lo destinamos directamente a la mejora del servicio, a la mejora de las condiciones laborales, de la inversión, de las bonificaciones sociales, porque es así de simple, ¿no? Hay más dinero disponible y, por tanto, va a haber un mejor servicio. Eso que parece evidente en la teoría es realmente así en la práctica, pues tras 5 años de gestión, como tú comentabas, Laura, pues evidentemente nuestra experiencia ha sido muy positiva. En el año 97 el Partido Popular privatizó, un año más tarde de llegar al gobierno, el ciclo integral del agua en Valladolid durante 20 años con una concesión privatizada que la gestionaba Agbar, Aguas de Barcelona, que ahora está siendo más conocido no solo por el caso de Valladolid y la contienda que tuvimos, sino por lo que está sufriendo también la alcaldesa de Barcelona en estos momentos. El ayuntamiento, en ese momento, esos 20 años, cobraba un canon de unos 5,6 millones al año a la empresa, pero ese canon tenía que haber sido utilizado para reinvertir en la red. Durante esos 20 años se invirtieron tan solo 27 millones de euros en mejorar la red y, por tanto, sufrimos constantes averías. Ahora, en 5 años de gestión pública, de gestión directa, hemos licitado obras por importe de 50 millones y ya ejecutado 34 millones. Por lo tanto, los datos están claros. En 5 años, 34 millones ejecutados, mientras que en 20 años, durante la privatización, el ayuntamiento anterior solo invirtió esos 27 que os comentaba. La media del año, por tanto, es de 6 o 7 veces más inversión que con la gestión privatizada, y todo esto manteniendo congelado tanto el precio del agua y haciendo bonificaciones por renta o, por ejemplo, ayuda a pymes en época de COVID. Por tanto, desde mi punto de vista, la gestión pública ha supuesto la mejora sustancial de este servicio, que presta servicio precisamente a unas 300.000 personas en nuestro municipio y municipios del entorno. Desde luego, no ha sido un proceso sencillo, pues han sido muchos los obstáculos que hemos tenido que salvar, incluso 12 sentencias judiciales nos han dado la razón. No solo el lobby del agua fue el que atacó el proceso de municipalización, sino que incluso en época del Gobierno central del Partido Popular tuvimos denuncias hasta por parte del Ministerio de Hacienda y la Abogacía del Estado.
una de las cuestiones más, por así decirlo, sensibles que había encima de la mesa es que se hablaba de que no se podía subrogar a las personas que prestaban el servicio y, evidentemente, siempre se dijo en todas las sentencias que operaba el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, independientemente que el traspaso fuera de una empresa privada a una empresa pública. Una de las prioridades en la gestión que os comentaba ha sido la renovación de las redes tras años de abandono. Hemos visto las consecuencias, como os comentaba, con muchas averías, que ahora precisamente la oposición dice que es porque se está gestionando de manera pública. Y lo que estamos haciendo, aparte de hacer esa gran inversión en la red y en las instalaciones, tenemos que sumar otro 1 millón aproximadamente de euros en otras inversiones como la renovación de la flota de vehículos de Aquaval, con una apuesta por camiones y furgonetas eléctricas de acuerdo con los compromisos medioambientales que tenemos. Prácticamente el 100% de la flota de Aquaval en unos años va a ser totalmente eléctrica. Todas estas inversiones, como os decía, se han realizado sin modificar las tarifas en estos 5 años de gestión pública, lo que sitúa a Valladolid entre las ciudades con el agua más barata de España. Yo creo que esto daría para una charla específica, ya que yo creo también en los criterios medioambientales a la hora de establecer los precios del agua, y aquí enlazo con el segundo apunte que decías tú, Laura, porque yo creo que evidentemente los precios tienen que ser acorde con la renta, pero también tienen que tener en cuenta que estamos hablando del agua, que es un bien preciado y un bien limitado. Por tanto, el agua tampoco puede ser gratis. La gestión económica, evidentemente, yo creo que ha sido muy acertada, lo que nos permite abordar el futuro con un optimismo a pesar de la situación macroeconómica complicada, con el encarecimiento mundial de los precios de la energía, como hemos estado hablando. Ya hemos puesto mucha fotovoltaica, aparte de en todos los edificios municipales, también en el servicio del agua. Creemos que nos estamos preparando para el futuro y esto lo podemos hacer gracias a que la gestión pública ha estado muy respaldada por el personal de la plantilla que, como decía, venían de la empresa privada anterior. Además, por ejemplo, de la gestión económica, otro de los pilares básicos de Aquaval durante esta etapa ha sido la vinculación estrecha con la sociedad vallisoletana dentro de un amplio programa de responsabilidad social. Y también esto nos ha permitido, este éxito, lanzarnos a por más municipalizaciones. Es decir, municipalizado recientemente a finales del año pasado también Nevasa, que es la empresa que gestiona los cementerios y el tanatorio municipal. Hasta ahora se gestiona de forma mixta, el 51% el ayuntamiento y el 49% una empresa privada. Y hicimos una inversión inicial para adquirir esas acciones, como os digo, a finales del año pasado, una inversión de 4,5 millones que esperábamos amortizar en 7 años. Pues bien, con el primer balance del año 2021, el primer año en el que la empresa, y no todo el año porque ha sido unos cuantos meses, ha sido pública, el beneficio ha sido de prácticamente 1,5 millones de euros para el ayuntamiento, con lo que la inversión vamos a amortizarla en solo 4 o 5 años si las cuentas siguen igual. Además, hemos también municipalizado el aparcamiento de la Plaza Mayor, que está situado en el centro de la ciudad, como podréis imaginar. Y también vamos a gestionar de manera directa el servicio de préstamo de bicicletas, que cuando llegamos encontramos un contrato de 10 años y el año que viene ya vence ese contrato y vamos a realizarlo mejorando sustancialmente el número de bicicletas, mejorando el servicio y además también contando con el respaldo de las subvenciones Next Generation de los fondos de recuperación. Por tanto, yo creo que, como decían, es ideología, pero también, por supuesto, son datos y creo que desde el municipalismo estamos sabiendo demostrar que esta gestión, cuando llegamos a los gobiernos, que muchas veces se parecía que era algo, por así decirlo, que no era posible, si nos dan un poquito de tiempo estamos demostrando que es la mejor manera de gestionar, ¿no? Y, por supuesto, y termino ya, creo que hay que desmontar muchos mitos. La gestión pública no es más cara, sino todo lo contrario. Según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios, Salamanca y Valladolid, por ejemplo, están entre las 15 ciudades más limpias, más o menos al mismo nivel. ¿Cuál es la diferencia? Que en Salamanca, con el servicio privatizado, el coste es de 96 euros por habitante al año y en Valladolid, con el servicio de limpieza 100% público, son 32 euros por habitante al año, la tercera parte. Por tanto, las vecinas y vecinos pagamos un dinero muy importante para tener servicios públicos en estos tiempos en los que se habla de bajar los impuestos sin ningún tipo de criterio, en parte vía impuestos y en algunos casos también mediante precios públicos.
Y si una parte de eso que pagamos tiene que ir a rentabilizar la inversión de una empresa, nos va a salir más caro sí o sí. Siempre hay que estudiar cada caso concreto. En muchas cuestiones nos encontramos que no podemos acometer las grandes inversiones que tienen ciertas concesiones en los ayuntamientos, pero como estamos demostrando en Valladolid, en algunos casos sí se puede, ¿no? Prestamos un servicio público y siempre lo digo y por eso nos debemos al interés general, por eso yo creo que tenemos que ser capaces de que también la ciudadanía confíe en lo público y vea que es la mejor manera de gestionarlo. Así que muchas gracias, creo que me he ajustado al tiempo, Laura, y como decía al principio, un placer estar con vosotras. Te has ajustado muy bien y da gusto escuchar, ¿no? Cómo la llegada a las instituciones cuando es desde los movimientos ciudadanos con esta conciencia de bien común, ¿no? Puede transformar cositas en cosas tan importantes como el agua y no solo, que nos daría para mucho más y la remunicipalización. Vamos a pasar a darle la palabra a Josep. Josep, como os decía, viene de Perlorta. En tu caso, sí que nos gustaría un poco, Josep, si pudieras contarnos desde la defensa del patrimonio agrícola local que venís desarrollando y que está muy vinculada al modelo alimentario de los territorios, ¿qué enfoque tenéis sobre la alimentación y desde este enfoque de la alimentación como fuente de salud socioambiental? ¿Cuál es la importancia de la acción comunitaria en este sentido, más allá de la institucional? ¿Y qué tipo de relación se puede establecer con las instituciones locales al respecto, ¿no? ¿Qué experiencias habéis tenido en este caso? Estás sin micro, no te estamos oyendo. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí. Hola, buen día. Bueno, pues nada, gracias por invitarnos. En realidad esta ponencia la iba a hacer mi compañera Lorena, que está pilota más específicamente del tema de alimentación, pero en cualquier caso yo os intentaré contar un poquito lo que hay y si queréis luego pues hacemos preguntas o entramos en debate o lo que queráis. Bueno, nuestra organización, como bien has dicho, nace por la necesidad de defender un territorio, que es la Horta de Valencia, que es circundante a nuestra ciudad, es lo que se llama una huerta periurbana, de la que existen de ese tamaño, de esa calidad, esa historia, pues muy pocos ejemplos en toda Europa. Otro de ellos en España, como es Murcia, pero que está en peores condiciones. Y nosotros empezamos desde, como tú dices, la acción comunitaria que consistió en montar una ILP, que es una iniciativa legislativa popular para llevar a las Cortes Valencianas una propuesta de ley para protección de este espacio, ¿no? Desde un punto de vista integral. ¿Qué quiere decir esto? Un punto de vista donde se contemplen todos los aspectos, ¿de acuerdo? Y entonces entraremos en una cosa que nosotros llamamos la multifuncionalidad del espacio agrario, que es algo que constantemente yo, por lo menos, observo con alarma desde el propio ministro como no comprende este concepto, ¿de acuerdo? Entonces, el espacio agrario, o lo que nosotros llamamos territorio, igual que los sistemas naturales, pues es en realidad la base de todo, porque sin estos sistemas no se pueden sustentar el resto de procesos que sustentan en definitiva la vida, que son pues desde los procesos energéticos hasta los alimentarios, que recuerdo que tenemos la costumbre de comer todos los días las personas humanas, ¿no? Desde ese punto de vista, me gustaría, bueno, pues nosotros siempre enfocamos la defensa del territorio no solo desde el paisaje o el patrimonio, que también existe, sino también desde su principal sustrato, que es la agricultura en este caso, ¿no? En la Horta de Valencia, y su proximidad a la población a la que puede abastecer. Entonces, en un escenario de cambio climático y de escasez de recursos y de energía, pensamos que desde este escenario tener un espacio, un entorno de la calidad y la conservación y el funcionamiento y la sostenibilidad como es la Horta de Valencia, pues efectivamente nos protege a la ciudad contra lo que va a venir, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es algo que yo creo que nuestras autoridades, incluso las, en teoría, comillas, amigas, no acaban de entender. Y entonces observamos que siguen habiendo procesos a menor escala, pero que continúan sobre el territorio como procesos de urbanización, de grandes infraestructuras sobre el territorio, etcétera, ¿de acuerdo?
Entonces, de nuevo, vuelvo a insistir en esta dimensión de los espacios agrarios, y en especial los que están más cerca de las poblaciones, porque muchas veces, antes lo ha dicho el primer ponente, que es Mario, ha comentado que mucha gente invierte en las renovables, y me ha encantado su intervención, por cierto, porque quiere invertir, ¿no? O sea, que busca una tasa de retorno. Lo que pasa es que tanto esas renovables, esos negocios en general, todas las ampliaciones urbanísticas, etcétera, se nos venden como que van a ser buenas para la economía, que van a crear riqueza. Es una cosa que es un concepto realmente que debe ser sometido a revisión inmediata, lo de crear riqueza. Sin embargo, se olvida en que estas actividades económicas generan unas externalidades negativas que acaba pagando la comunidad y que nunca se valoran en los proyectos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros estamos muy metidos en estas historias, en el sentido de que no es posible, cuando se nos habla cosas reales que están pasando en Valencia, cuando se nos habla de duplicar la capacidad operativa del puerto por 2, ¿no? O de ampliar una autovía que se está ampliando. De hecho, tuvimos una pequeña lucha con esto, sobre huerta fértil protegida. Pues nadie, todo el mundo dice que esto generará más economía y riqueza, cuando nadie, es decir, para la empresa que hace la obra, desde luego sí. El problema es que hay que preguntarse siempre qué generará eso para la comunidad. Y entiendo que un director del puerto, presidente del puerto, esté muy interesado en duplicar su capacidad operativa, y la compañía que se va a quedar con la concesión también, pero lo que debemos de preguntarnos es qué va a generar eso, esas externalidades a la comunidad. Y desde ese punto de vista, nuestras autoridades públicas, por eso también me ha gustado mucho la intervención de la compañera del Ayuntamiento de María, del Ayuntamiento de Valladolid, los responsables públicos deberían estar para defender el interés público. Entonces, muchas veces nuestros responsables públicos acceden a los cantos de sirena de grandes empresas con cifras macroeconómicas que son muy vistosas, pero que nadie se pone a analizar en detalle, porque si se analizaran en detalle simplemente serían intragables para la población en general. Bueno, desde ese punto de vista, tenemos una cosa que evidentemente no hemos podido contrastar científicamente, entre comillas, pero que es una conjetura que siempre tenemos, y es que los sistemas agrícolas y naturales, lo que técnicamente se denomina el sistema de infraestructura verde, son más valiosos tal como están que transformados, ¿de acuerdo? En lo que sea, o sea, tanto incluso con cambio de actividad, porque ahora tenemos una tendencia que observamos con preocupación, y es la posibilidad de la gentrificación de la Horta de Valencia, donde la gente empiece a poner actividades turísticas, ¿no?, en sistemas agrarios, y entonces la actividad principal deje de ser producir alimentos, ¿no?, pasear a turistas. Entonces, todas estas cosas, todos estos procesos hay que verlos con mucha atención, y sobre todo analizarlos y ser muy prudentes a la hora de tomar decisiones, ¿no? Cosas que los sistemas naturales y agrícolas hacen de forma gratuita, que nunca se cuentan en los balances, pero que no por ello son menos reales, ¿no? Pues son cosas como la gestión de aguas pluviales, que pues María sabrá mejor que yo el dinero que le cuesta a un ayuntamiento gestionar las aguas pluviales que ya no caben, por ejemplo, en los sistemas de alcantarillado habitual, cómo hacerlo con sus contaminantes, su saturación de capacidad de trabajo de las depuradoras, etcétera. Eso lo pueden hacer los sistemas agrícolas, la regulación de la temperatura en entornos urbanos, tanto las horas de calor como el efecto de isla de calor urbano, la mejora o el mantenimiento de la calidad del aire, de la forma en la que también los sistemas agrícolas pueden ayudar a tener una mejor calidad del aire, y por supuesto una fuente de alimentos que, como ya he dicho antes, va a ser crucial en un escenario, en lo que se nos viene encima, ¿no? O sea, es decir, tener alimentos, tener suelo fértil donde se puedan producir alimentos de calidad cerca de los núcleos de población debería ser ya una política estratégica, pero vamos, yo incluso diría del Ministerio de Defensa, porque es que esto está en la raíz de la seguridad de un país, ¿de acuerdo? Bueno, esto evidentemente ni está ni se le espera,
pero sin embargo no quiere decir que no sea importante, ¿no? Finalmente, y por lo que mucha gente también está vinculada a los sistemas agrícolas, es por la identidad, porque los sistemas agrícolas también generan paisaje, y ese paisaje se puede ver destruido también por instalaciones masivas de sistemas fotovoltaicos. Por eso me ha gustado mucho la intervención de Mario, y ya de hecho luego me gustará hablar con él en particular, porque nosotros también abogamos porque no queremos una transición, pero como nuestros mismos dirigentes dicen, una transición justa. Y la transición justa consiste no solo en no dejar a nadie atrás, sino que, como Mario ha comentado, que la gente también sea partícipe de los beneficios y tenga acceso a la energía o controle la generación de energía. Y desde ese punto de vista nosotros abogamos por la multifuncionalidad del espacio, y jamás deberíamos ocupar grandes extensiones agrícolas ni de sistemas naturales para poner sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, sino que hay que aprovechar los sistemas que ya existen, urbanos, urbanizados, y dándole un doble uso, porque un centro comercial solo tiene un uso, que es que la gente vaya a comprar. Cuando se cierra, se acabó, no tiene ningún otro uso, igual que un parking. Sin embargo, hay que aprovechar la multifuncionalidad del espacio, y estos espacios pueden ser aprovechados para generar energía fotovoltaica, y esto es así. En cuanto a nuestra relación con las administraciones locales, pues bueno, nosotros impulsamos desde el punto de vista de ¿cómo defendemos un espacio agrícola? Pues evidentemente defendiendo al que es el primer eslabón, que es la base de todo el sistema agrícola, que es el agricultor o la agricultora, es decir, la gente que está haciendo que eso sea posible y que tiene que vivir de lo que hace, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, pues nos hemos integrado en dos, digamos, ámbitos de participación municipal o autonómica, que son el Consejo Alimentario de Valencia y el Consell de l'Horta, que es, digamos, el órgano de gestión de este espacio, porque por fin, eso sí, los nuevos gobiernos aprobaron una ley de protección de este espacio como espacio agrícola, histórico, patrimonial, etcétera. Entonces, bueno, luego podemos entrar a criticar, o a valorar qué se puede mejorar o no. Es verdad que de momento lo que está generando estos espacios son más que nada producción de marcos de acción. Entonces, esto está bien, ¿eh? O sea, producir guías de cómo funcionar, o posibilidades reales de implementar ideas. Por ejemplo, desde el del Consell Alimentari de Valencia, pues bueno, se han editado guías como de obradores comunitarios, cómo hacerlos, no sé si sabéis lo que es un obrador comunitario, pero bueno, básicamente es un recurso donde un agricultor, pues que de forma individual sería imposible que afrontara esta inversión, pero sin embargo de forma colectiva se puede tener un espacio donde tú puedes alquilar por horas o por días o por lo que sea, un espacio acreditado desde el punto de vista sanitario, con su registro, etcétera, para, pues no sé, hacer conserva de la cosecha que te ha sobrado. Te han sobrado berenjenas, te han sobrado tomates. Tú puedes luego hacer conserva, puedes hacer fermentados, puedes hacer miles de cosas, y ese espacio lo tienes, lo puedes envasar con registro sanitario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas está muy bien. Otra guía que se ha dictado desde el Consejo Alimentario Municipal es una guía de recomendaciones a los colegios para la licitación de comedores escolares, ¿no? Desde la perspectiva de la agroecología, de la proximidad, del soporte comunitario, etcétera. También se ha editado, bueno, también hay unas campañas para aprovechar lo que se dice no me sale la palabra ahora, ¿no? Bueno, es que me sale en valenciano, que es espigolar, ¿no? Es lo que sobra de cosecha, ¿no? Para que no se eche a perder, pues bueno, organizar la manera de, para comedores colectivos o comedores sociales, la gente pueda recoger alimento que todavía es bueno, pero sin embargo no va a ir al mercado generalista porque, pues por tamaño, por calibre, por aspecto, por lo que sea, pues se acaba dejando en el campo. Es decir, hay muchísimas cosas. Bueno, finalmente una guía de consumo que se acaba de publicar ahora y que creo que está teniendo bastante éxito, donde se le pone delante de la cara a la gente sitios donde puede ir a comprar en sus barrios, en toda la ciudad, pues alimentos también agroecológicos, pero desde una
A lo mejor no lo conoces, ¿verdad? Desde asociaciones de consumidores, cooperativas de consumo, mercados tradicionales donde hay paradas donde vendan venta directa o agroecológica, etcétera. Entonces, todo esto es súper interesante, pero, por ejemplo, y aquí lo dejo, ¿no? Porque ya estoy con el tiempo, me gustaría que todo esto fuera transpuesto incluso legislativamente y no solo fueran recomendaciones, ¿no? Porque está claro que un colegio con una directiva implicada y consciente, pues seguramente esta guía le va a venir muy bien y claro que sí, que no digo en absoluto que no sea necesaria, es muy necesaria. Lo que quiero decir es que hay que ir un poquito más allá porque si no, al final, los cambios de licitación de comedores escolares hacia una perspectiva agroecológica, una perspectiva enraizada en el territorio, acaba siendo anecdótica. Es decir, pues a lo mejor en toda Valencia hay 5 escuelas que lo han hecho. Yo nunca negaré el valor de las pequeñas acciones, ¿verdad? Pero ya que tienes un gobierno que está dispuesto a ir un poco más allá, pues no sé, puede transponerlo en una normativa en hospitales, ¿sabes? En colegios, en cantidad de sitios que dependan de la administración, donde se obliga a la gente no sean solo recomendaciones, sino rangos, o sea, normas legales que tienes que cumplir chimpum. Y bueno, lo dejo aquí, luego si queréis hacemos más preguntas. No vamos a poder hacer más, pero quedaría para hacer más porque tenemos un conversatorio cortito y ojalá que luego podamos encontrarnos en noviembre presencialmente, que es nuestra intención, y poder profundizar, ¿no?, en cada uno de los temas que hemos dicho. Pero me encanta este cierre también que has hecho, Josep, del tema agroecológico, porque también nos lleva a lo que decíamos al principio, que sí, que hacemos acción local, pero que cuando pensamos en el territorio tenemos que pensarlo de una manera más amplia y que probablemente el marco, ¿no?, también hay marcos a los que llegar que son más amplios, ¿no? El de comedores es un ámbito autonómico que se escapa de lo local y entonces con pequeñas iniciativas locales y presión de varias iniciativas locales se podrá llegar, de diferentes localidades, se podrá llegar al ámbito autonómico, que es un poco como el siguiente paso, ¿no? De necesitamos articularnos, ¿no?, que en cada territorio la ciudadanía se responsabilice, ¿no?, en esto de avanzar hacia las soberanías alimentarias, energéticas, ¿no?, de gestión del territorio y se haga cargo desde aquí y en red, ¿no?, con el resto de municipios o con el resto de territorios, que al final somos interdependientes. Incluso los 3 temas que habéis tocado y que hemos querido parcelar se dan la mano si queremos entrar, ¿no? El agua, la alimentación y la energía están hipervinculadas y son parte de los mismos retos que tenemos, así que agradeceros muchísimo a los 3 este tiempito, de verdad, y bueno, dejaros así como unas últimas palabras de despedida, de invitación a la gente que lo vea y a que profundice, una recomendación de lectura, lo que os apetezca. Sí, me permito intervenir muy rápidamente. O sea que yo lo que digo siempre en todas las ocasiones en las que tengo la oportunidad es que la gente tiene que hacer autoconsumo y que las subvenciones que están llegando generosamente de todas partes se tienen que reservar exclusivamente para los colectivos más desfavorecidos. No tiene sentido que haya una subvención o una bonificación en el IBI, María, para poner paneles solares, porque eso es recursos públicos que se detraen y que tendrían que tener otros destinos y que se están favoreciendo que una instalación de autoconsumo que se recupera la inversión en 8 años se recupere en 6, cuando es una planta que dura 30. Ni un solo euro público, nada más que para los colectivos que no van a hacer la instalación si no tienen apoyo público. Ahí lo dejo. Gracias, Mario. María, estás sin micro. Creo que estás queriendo hablar, pero ahora. Que estoy de acuerdo con Mario y creo, por supuesto, en el principio constitucional de que pague más el que más tiene. De hecho, cuando empezamos a gestionar el agua, suprimimos una de las bonificaciones que se tenían anteriormente, que era una bonificación a personas jubiladas independientemente de su renta, para modificarla por bonificaciones para personas con menos recursos económicos. Yo creo que esa es la cuestión. Y sobre el tema energético que comentabas, yo evidentemente creo que los ayuntamientos tenemos que acompañar. De hecho, ahora mismo hemos presentado una herramienta que se llama Mapa Solar de Valladolid, en el que hemos hecho un estudio de todas las azoteas municipales, públicas y privadas,
para que cualquier comunidad de vecinos, para cualquier asociación, entidad, pueda ver qué capacidad puede tener su azotea. Creo que muchas veces las soluciones, pues en este caso, están por encima de nuestras cabezas y, por tanto, creemos que tenemos que llamar la atención y, como decíamos, acompañar esa iniciativa e impulsar que la gente abra los ojos y vea que es la mejor manera, ¿no?, de consumir. Por otra parte, simplemente cerrar diciendo, animando a los distintos municipios a conocer las distintas experiencias, toda la información de la memoria económica de la municipalización está colgada en la página web del Ayuntamiento de Valladolid. Y, por otra parte, terminar hablando del municipalismo, que yo creo que es el eje vertebrador también para las políticas autonómicas. No tenemos muchas veces todas las competencias, está claro, pero desde luego que desde el municipalismo estamos demostrando que se puede cambiar la vida de la gente. Así que muchísimas gracias por estos encuentros y espero que sigamos caminando juntas. Gracias, María. Bueno, ¿en qué partido gobierna en Valladolid? O sea... Valladolid, nosotros somos de Valladolid Toma la Palabra, que es una plataforma municipalista en la que forma parte Izquierda Unida, ECO y personas a título individual. De hecho, bueno, yo estuve como Izquierda Unida en la oposición también y gobernamos junto con el Partido Socialista desde hace, pues desde 2015. Me parece impresionante lo de recuperar el agua y también pues que has dicho una cosa que me parece muy importante, que es el acompañamiento. O sea, las administraciones públicas no tienen por qué hacerlo todo, pero tienen que facilitar, tienen que acompañar, tienen que... Es que hay otra cosa que es el mercado de la vivienda, en el que no voy a entrar porque no tenemos tiempo, pero que incide muchísimo en los procesos y perturba muchísimo los procesos agrícolas también, porque sobre todo en los espacios agrícolas cerca de las ciudades, por cuestiones evidentes. Yo simplemente a la gente que eventualmente nos pueda estar viendo, pues efectivamente recomendar que lo que siempre sabemos, ¿no? Es decir, el consumo responsable, que es muy sencillo de hacer. O sea, busca cerca de tu casa donde hay cooperativas de asociaciones de consumidores que traigan productos de proximidad y, si puede ser, agroecológicos. Y siempre que vayas a una tienda, siempre mira, pregunta de dónde vienen las cosas, porque algo puede ser ecológico, pero si viene de 8.000 kilómetros, pues evidentemente, en fin, se estará tratado sin plaguicidas, pero posiblemente estará tratado con dumping laboral y afectando al cambio climático y contribuyendo a un modelo de consumo que es absolutamente disparatado. Entonces, desde este punto de vista es fundamental que la gente compre lo fresco en los mercados, que es los mercados locales, y que se informe muy bien, porque ahora mismo con Internet hay herramientas para conocer en la Sociedad Española de Agroecología, en fin, en grupos locales. Es muy fácil saber qué tienes cerca de tu casa para consumir y apoyar, en definitiva, un precio justo para los agricultores. Pues muchas gracias a los tres patas del municipalismo, además, movimientos sociales, economía social, candidaturas, ¿no? Como tres ejes que pensamos fundamentales para la acción transformadora y un lujo escucharos. Espero que nos encontremos en noviembre y podamos seguir profundizando. Muy bien. Un placer.